Luz y verdad, señoritas. En esta oportunidad vamos a trabajar cómo elaborar una tabla de distribución de frecuencias. La tabla de distribución de frecuencias es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. Para ello, veremos un ejemplo. En una tienda se registra la cantidad de autos Toyota vendidas durante 20 días. Y ahí están los datos. ¿Qué quiere decir? Que estos datos los tenemos que trasladar y consignar en una tabla. Que aquí la tenemos. Que está distribuida por columnas. Y vamos a ver cada una de estas columnas. En la primera columna se escribe el dato, el cual se refiere a la variable. Estos datos los vamos a ordenar de menor a mayor, es decir, de acuerdo a los datos que tenemos. Como observamos, va de 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, estos datos los vamos a colocar justamente aquí, de menor a mayor. Bien, que corresponde a los autos vendidos. Luego, pasamos a nuestra segunda columna, que viene a ser FI. ¿Qué es FI? Es la frecuencia absoluta. ¿Qué viene a ser? Es el número de veces que se presenta el valor de la variable. Es decir, que nosotros vamos a realizar un conteo de acuerdo a cada uno de los datos. Es cuando nosotros hacemos una encuesta, entonces vamos a ir contando cuántas veces se va repitiendo. Por lo tanto, observamos nuestros datos. ¿Cuántos ceros tenemos? Y vámonos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos 6 datos. Y lo colocamos aquí. Nuevamente, ¿qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que se va repitiendo justamente este dato. Pasamos a 1. Nuevamente observamos nuestros datos. Vamos a ir contando. 1, 2, 3, 4. 4 veces se repite el 1. Lo consignamos en nuestra tabla. El 2, 2 autos vendidos. Nuevamente vamos a nuestros datos. 1, 2, 3, 4, 5. El 2 se está repitiendo 5 veces. El 3, 3 autos vendidos. Nuevamente. 1, 2 y 3. 3 veces se está repitiendo el 3. Y por último tenemos el 4. 4 autos vendidos. 1, 2 y nada más. Ya hemos consignado la primera columna, que viene a ser la frecuencia absoluta, el número de veces que se presenta el valor de la variable. Aquí tenemos nuestra variable. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hallar el total. Pero ya en el ejercicio nos dijeron que habían vendido estos autos durante 20 días. ¿Qué quiere decir? Que este total debe salirnos 20. Entonces sumamos 10, 15, 18 y 20.
correcto. Esta suma viene a ser el número total de datos y que normalmente lo representamos con la letra N. Bien, pasamos a una siguiente columna. Viene a ser la frecuencia absoluta acumulada y que se representan con una FI, pero esta F en esta oportunidad es mayúscula. ¿Qué viene a ser? Es la suma de las frecuencias absolutas que se va acumulando hasta ese dato o total de datos. ¿Y cómo lo hallamos? Observen por favor en la tabla. Es muy sencillo. El primer dato se repite. Y luego, como dice ahí, es la suma de las frecuencias absolutas. Este 6 va a ir sumando al otro valor de la frecuencia. 6 más 4, ¿cuánto nos da? 10. Seguimos sumando. 10 más 5, 15. 15 más 3, 18. Y luego 18 más 2, 20. Y nos va a dar el número total de elementos. Entonces, como vemos, es una suma en zigzag, ¿no? Entonces, vamos sumando cada uno de los valores de la frecuencia absoluta. Muy bien. Ahora vamos a continuar con nuestra siguiente columna, HI. ¿Qué viene a ser HI? Es la frecuencia relativa. ¿Qué viene a ser la frecuencia relativa? Es el número que se repite ese dato en relación al número total de datos. ¿Cómo se calcula? Se calcula dividiendo simplemente cada frecuencia absoluta entre el total. Observamos nuestra tabla. Cada dato de la frecuencia entre el total. Lo voy a considerar aquí para que no nos olvidemos. Es decir, 6 entre 20, 4 entre 20, 5 entre 20, 3 entre 20 y 2 entre 20. Es decir, que yo tengo que hallar las divisiones de cada una de ellas. Si ustedes se dan cuenta, son divisiones inexactas. O más aún, son divisiones en las cuales son menores que la unidad. Si nosotros utilizamos nuestra calculadora y dividimos 6 entre 20, nos da 0,3. Si dividimos 4 entre 20, nos da un resultado de 0,2. Y así vamos dividiendo 5 entre 20, 0,25. 3 entre 20, 0,15. Y por último, 2 entre 20, 0,1. Y también vamos a hallar un total. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sumar estas cantidades. Y nos tiene que salir 1. Porque recuerden que estas cantidades o estos decimales son menores que la unidad. Por lo tanto, nos tiene que salir lo más aproximado a la unidad. 1. Si nosotros sumamos estas cantidades, nos da exactamente 1. En algunos casos suele salir
0,99 o 0,98. Eso es aceptable. ¿Listo? Entonces, no es que está mal, sino que mucho depende de las aproximaciones que nosotros hagamos en las divisiones. En este caso nos han salido exactas, pero en otros casos nos puede salir con muchos decimales. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que aproximarlo. ¿Cuántos decimales? Lo recomendable son 2 decimales. Muy bien. Y ya estamos casi completando nuestra tabla. ¿Qué viene al final? El porcentaje, es decir, la frecuencia relativa porcentual, que se obtiene de multiplicar por 100 la frecuencia relativa. En muchos casos, ustedes también encontrarán esta simbología, HI y el símbolo de porcentaje. ¿Y cómo lo hallo? Miren qué facilísimo. Este resultado, estos decimales, simplemente los multiplicamos por 100. Y para multiplicarlo por 100, nosotros podemos hacerlo directamente. Corremos la coma decimal 2 espacios. Y si corremos la coma decimal 2 espacios, esto nos va a quedar 30, 20, 25, 15 y 10. Y si nosotros sumamos todas estas cantidades, ¿cuánto nos tiene que salir? El 100%. ¿Listo? Entonces, esto es la frecuencia relativa porcentual. Como podemos ver, ya hemos hallado todos los datos que nosotros podemos consignar en una tabla de frecuencia simple. Estos datos corresponden a una tabla de frecuencia simple. Y entonces, de acuerdo a los datos, ya hemos completado hasta utilizar el porcentaje. Y bueno, después podemos hacer gráficos, podemos hacer la interpretación del cuadro, etcétera, etcétera. ¿Qué no debemos olvidarnos? La suma de las frecuencias absolutas es el número total de datos. Aquí está. Siempre tenemos que hallar el total de datos, que muchas veces nos los dan en el ejercicio, pero otras veces nosotros tenemos que hallarlo. Y es un dato importante que lo necesitamos, no se olviden, cuando hallemos la frecuencia relativa. Que tampoco tenemos que olvidarnos que la suma de las frecuencias relativas es igual a 1. Aquí está la frecuencia relativa. Cuando hemos hallado estas divisiones y hemos sumado estos totales, nos tiene que salir 1. Y por último, la suma de los porcentajes es igual a 100. Aquí tenemos nuestro porcentaje que lo hemos hallado simplemente multiplicando por 100 y al sumar nos tiene que dar el 100%. Bien, entonces ahora nos toca practicar en nuestro libro de actividades. Muchas gracias.